Buenas noches. Bienvenidos a esta narración de terror. Espero que la disfruten. La noche de hoy traemos una historia que se titula Los ojos de Sofía, perteneciente a la antología de terror Y si muero antes de despertar, que la pueden conseguir en Amazon. Los ojos de Sofía. Somos libres. El barco se movía con lentitud de un lado a otro, dejándose llevar por el viento. La madera crujía quejándose de la resistencia. Era un barco viejo de comienzos de siglo, hecho a mano con gran esmero. Pero ahora, después de tantos años, su fuerza ya no era la misma. El viento del mar comenzaba a hacerse más violento, y la tormenta que había amainado repentinamente cobraba más potencia. Al cabo de pocos minutos, el barco danzaba con violencia en el mar agitado. Pero, a pesar de la fuerza con la que el océano y el viento intentaban engullir la embarcación, Adán se mantenía imperturbable en la cubierta. La noche era oscura y sin estrellas, solo iluminando a pedazos por los relámpagos que surcaban el cielo. Pero Adán lograba ver la bahía, sabía que estaban cerca. Tal vez el barco no resistiría, pero pensaba que nadando podrían llegar a tierra. A su alrededor estaban todos los cuerpos de los marineros que él asesinó con sus propias manos. La sangre se confundía con el agua de la lluvia y el mar, convirtiendo la cubierta en un espantoso pantano sanguinolento lleno de vísceras y miembros esparcidos por todo el lugar. Se lo merecían, pensó Adán, mientras caminaba hacia el borde de la cubierta, llenando sus pies de la carmesí sustancia. Miraba al cielo cuya tormenta lo azotaba, pero él no temía, no sentía nada. En ese momento no era él. Se agarró a la baranda, sintiendo su cuerpo ligero, como si pudiese volar. En su mente se veía flotando, llenando de alegría su cuerpo, sonriendo. En su imaginación, Adán era feliz. Pero una brutal embestida del viento lo hizo reaccionar, y una ola lo cubrió completamente, que de no haberse aferrado con fuerza, su cuerpo estuviese en el fondo del mar. Sacudió su cabeza, buscando orientarse. Reaccionó con prontitud. Las cosas no estaban resultando tan sencillas. Matarlos a todos resultó menos complicado. Emborracharlos en la cena, envenenarlos con la bebida y luego degollarlos fue un acto rápido y fácil. A pesar de sus diminutas manos, tuvo la fuerza necesaria para la labor. Pero la naturaleza era un enemigo implacable, que estaba a punto de destruir todos sus planes. Corrió hasta la trampilla que estaba en medio de la cubierta, sorteando toda clase de objetos y cuerpos degollados. Buscó una lanza que le sirviese de palanca para poder abrirla, pero no podía. Entonces buscó entre los cuerpos y consiguió una pistola. Había observado miles de veces cómo se usaba, pero jamás había tenido una entre sus manos. De todas maneras, lo intentaría. Solo había una bala. Lo veía sencillo: apuntar y presionar el gatillo. Era su única oportunidad. Tuvo suerte. La explosión hizo volar la tranca de la trampilla, soltando astillas que rozaron su rostro. En un segundo, su obstáculo estaba destruido. Hubo otro movimiento brusco del barco que lo arrastró hacia un lado. Un rayo cayó directo en una de las velas que lo encendió con fugaz violencia. Eso era algo inesperado. Adán odiaba el fuego, y desde arriba lo amenazaba con una forma fantasmal e intimidante. Pero ya era demasiado tarde y había pasado muchas penurias para dejarse aminalar por el fuego de la vela. Se incorporó manteniendo el equilibrio como pudo y abrió la trampilla. Adentro todo se movía con intensidad. El barco había volteado todo a su alrededor. Era un caos total. Pasó por un pasillo improvisado lleno de cajas hasta llegar a una habitación. Allí estaban todos los demás, con temor en sus ojos, mirando a Adán con ansiosa expectativa. «Prepárense», dijo. «Este barco pronto se hundirá. Hay una playa cerca, así que nadaremos con todas nuestras fuerzas y...»
Hubo un repentino y espantoso crujido de la madera, y todos sintieron cómo el barco iba volteándose hasta quedar totalmente de lado. No volvió a su estado original jamás. El agua comenzó a entrar a raudales por todas partes, inundándolo todo. ¡Todos!, gritó Adán. ¡Síganme! Los demás obedecieron sin protestar. Se levantaron con las pocas fuerzas que tenían y avanzaron a través del caos del barco que se hundía con celeridad. Salieron por la trampilla y de inmediato les tocó nadar. Sus piernas no podían contra la fuerza del mar. Los más pequeños no resintieron mucho tiempo y se hundieron junto a la embarcación, con sus ojos llenos de desesperación y sus bocas engullendo agua salada. Otros tenían la fuerza suficiente y moviendo sus brazos lograron salir a la superficie. Adán, por su parte, tenía una habilidad innata para nadar. Aunque el mar era casi desconocido para él, pudo amañárselas y salir con astucia. No sentía miedo, no sentía nada. En ese momento no era él. Pasaron unos minutos y la arena se metió en sus pies. Después sintió que ya no le hacía falta nadar. Comenzó a caminar y rápidamente el agua descendía. En pocos segundos, la fuerza de las olas lo empujaron hacia la playa. Adán tocó tierra firme por primera vez en meses y se sentía el conquistador de aquel lugar. Miraba a la tormenta que quedaba atrás, con ojos gélidos y desafiantes. Sabía que había ganado, estaba vivo y libre. Sus compañeros llegaron al poco tiempo. No quedaron muchos sobrevivientes. En realidad, la mayoría había muerto entre el barco y la playa. Pero eso para Adán era beneficioso, porque pensaba que así no tendría que cuidar de débiles. Habían sobrevivido los más fuertes. Ayudó a los que veía que necesitaban auxilio, sacándolos del agua que intentaba mandarlos de nuevo hacia adentro. En total, solo quedaron 20 de los 100 que habían viajado desde aquel lugar donde los tomaron como esclavos. Pero ahora somos libres, pensó. Todos tenían frío y se sentían indefensos. Tenían miedo y hambre. El cielo comenzó a tornarse de un pálido naranja paulatinamente. El amanecer se vislumbraba por el este, mientras la tormenta por fin se alejaba mar adentro hacia lugares desconocidos. Adán pensó rápidamente que era un momento crucial de la situación. El grupo necesitaba un líder de inmediato, y el primero que hablara o que sintiera necesidad de hacer algo se convertiría en la persona a tomar las decisiones, aquel a quien todos mirarían y seguirían. Adán necesitaba ser ese líder. «Compañeros», gritó a todo pulmón, «reúnanse aquí, tenemos que hablar». Su voz dominante, ronca, convincente, contrastaba por completo con el cuerpo de un niño de 11 años delgado, rubio y pálido. Sus ojos azules comenzaban a brillar con los primeros rayos del sol que golpearon su piel, irritándola casi al contacto. Todos los demás niños lo observaban en la lejanía cual héroe idílico, justo como Adán lo predijo. A partir de ese momento, solo con esas palabras, él se convirtió en su líder. Una vez concentrados todos, Adán se irguió por completo, demostrando su presencia imponente. «Hemos sobrevivido, compañeros. La tormenta no pudo con nosotros. Eso significa que ni siquiera Dios podrá vencernos». Adán miró hacia el cielo, esbozando una extraña sonrisa triunfante. «Sin embargo, no nos toca una ardua labor. Somos libres del yugo de aquellos que intentaban tenernos como esclavos, pero ahora tenemos la responsabilidad de valernos por nosotros mismos. Somos los sobrevivientes, así que no debemos tener miedo. No moriremos aún. ¿De acuerdo?» Los niños, fácilmente convencibles, asintieron en señal de aceptación de sus palabras. Adán tomó especial nota de sus reacciones. En realidad, el más cercano a su edad debería tener 9 años. El resto eran solo unos mocosos que apenas lograban caminar derecho. Iban a ser vendidos a parejas estériles y adineradas, en aquellos lugares donde la ley no les permitía adoptar. Lo primero, continuó Adán para mantener la atención de los niños, es conseguir una manera de encontrar agua fresca y crear fuego. Después, nos adentraremos en el bosque para investigar el lugar. ¿De acuerdo? Cada vez que hacía la pregunta los miraba directamente, cerciorándose de que entendían bien sus palabras. Sabía muy bien que alguno de los niños apenas se hablaba. «¿Qué hacemos con ellos?»,
Adán escuchó una voz de un niño que estaba detrás de todos. Era un regordete que tenía como 7 años, moreno y de cara señorial. Señalaba algo que estaba en dirección al mar. El líder avistó rápidamente y observó una cabeza que sobresalía del agua y que rápidamente llegaba a la playa, junto con el resto del cuerpo mojado e inerte. Luego, otros cadáveres comenzaron a aparecer, uno detrás de otro. El mar estaba devolviendo a aquellos que se habían ahogado en la tormenta. Sus almas ya la había reclamado. Los cuerpos no lo necesitaban. Pero sí. Observó intranquilo y ansioso los cuerpos de los otros niños y uno que otro adulto que se mecían entre la arena y el agua salada. ¿Cuál es tu nombre, compañero?, preguntó el líder. No tengo nombre, le respondió el niño con inocencia y vergüenza. Pues invéntate uno, le replicó Adán con altivez. Ahora eres libre, puedes escoger tu propio nombre. Le gritó ahora al resto del grupo. Ahora son libres, pueden tener el nombre que les plazca. Al niño se le iluminaron los ojos con alegría, al igual que el resto que ahora se levantaban un poco más animados. Les encantaba la idea de tener algo inventado por ellos mismos. ¿En serio?, dijo el niño frente a él. Pues me llamaré Señor Superinfinito. Adán asintió dibujando una mueca en su rostro que denotaba una mezcla entre decepción y diversión. Pensó que todos estos niños eran unos idiotas, pero para él eso no importaba. No sentía miedo, no sentía compasión por ellos. En ese momento no era él. Bien, señor Superinfinito, tú dirigirás al resto de los niños a buscar agua fresca y crear fuego, ¿de acuerdo? Yo me encargaré de los cuerpos. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, inundando de calor y luz todo el lugar. El niño, que se hizo llamar Señor Superinfinito, se llevó a los demás a realizar la labor que el líder les había encomendado. Mientras Adán, ahora solo en la playa, observaba aproximadamente 50 cuerpos esparcidos a todo lo largo. Entonces dibujó una sonrisa inesperada y se dedicó a limpiar la playa. Al cabo de algunas horas, Señor Superinfinito regresó solo. Adán miraba tras de aquel con curiosa sospecha. Frunció el ceño, preguntándose qué había sucedido. Por su parte, el niño regordete esbozaba una feliz y genuina sonrisa, pero de pronto se detuvo. Observó que la playa estaba totalmente vacía y limpia. No había ningún cuerpo, ni sangre, ni siquiera rastros del barco inundado. Se acercó al líder con asombro y notó algo extraño en él. Se veía totalmente repuesto físicamente, como si nunca hubiese vivido las penurias del barco. Su palidez se había ido para adoptar un creciente tostado de playa atrayente. Sus ojeras desaparecieron y su semblante era de una persona satisfecha, tranquila y alegre. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Adán, un poco alarmado. ¿Dónde está el resto? Maravillosas noticias, respondió el otro. Hemos conseguido un pueblo. Ven, ya no pasaremos hambre ni frío, ya todos están allá. Y la gente es muy buena con nosotros. Ven. La expresión de Adán ahora cambió, mostrándose nervioso, incluso molesto. ¿Y por qué llegaron hasta allá? Su tono denotaba ira. Yo solo les dije que consiguieran agua. Nosotros no llegamos a ningún lado, se defendió el Señor Superinfinito. Ellos nos encontraron a nosotros. Llegamos a un río y luego a una especie de laguna. Comenzamos a beber y a bañarnos de lo más felices cuando nos encontraron. Pero no te preocupes, nos acogieron muy amablemente, nos dieron de comer y nos están ayudando. Ven con nosotros. Adán estuvo dubitativo por unos minutos. Sus ojos tuvieron un fugaz celaje de un color rojo sangre que supo ocultar muy bien. Sintió una furia que le hacía difícil controlar. Sin embargo, mantuvo la calma. Miró al niño con toda la paciencia que pudo. Está bien, se decidió. Llévame a ellos. Atravesaron el bosque frondoso. Era más de lo que Adán esperaba. Los árboles eran enormes. Su grosor denotaba una vejez incalculable. El paraje era húmedo y sofocante. Pero luego de un tiempo llegaron a la laguna de la que le había hablado su compañero. Subieron por una especie de colina empinada, sorteando toda clase de ramas y piedras resbaladizas, para luego llegar a lo que el Señor Superinfinito denominaba el pueblo.
Solo constaba de una calle amplia que a los lados tenía hileras de estructuras que servían de casas, pero que en realidad eran 4 paredes de asbesto con bambú, y en el centro había una especie de plaza con un pozo poco profundo. Rápidamente fueron avistados por el resto de los niños, quienes sonrientes se acercaron a ellos. Señor Superinfinito sonrió con ellos y se abrazaron con fraternidad. Adán sintió una mano en su pierna. Observó a uno de los más pequeños. Él se preguntó cómo pudo haber sobrevivido al barco. Adán se agachó a escuchar lo que le iba a decir. «Me he puesto un nombre», dijo con una voz infantil y graciosa. «No tonto». El líder lo miró extrañado sin demostrar expresión alguna. «¿Por qué ese nombre?», preguntó con seriedad. «Siempre todos me decían, no seas tonto, no seas tonto. Entonces pues no seré un tonto jamás. Ahora soy no tonto». Adán se levantó. La inocencia y gracia del niño le parecieron inaceptables. Los miró a todos que estaban en torno a él y sintió desprecio. No sonreía, no sentía felicidad, no sentía nada. En ese momento no era él. Fue entonces cuando observó al primer adulto desde que había matado a los marineros en el barco. Una anciana mujer, con una larga cabellera plateada amarrada en una cola que le llegaba a la mitad de la espalda. Adán la miró y de inmediato sintió una punzada curiosa en su pecho. No supo explicarlo, pero fue una sensación de temor y aprehensión que no pudo controlar. Como acto reflejo, retrocedió un par de pasos. «Tranquilo, niño», habló la anciana con una sonrisa amable y cordial. «Aquí estás a salvo. ¿Tienes hambre? Ven con nosotros, para que te des un baño y te sirvamos algo de comida. ¿Cómo te llamas?» «Adán», respondió secamente. «Acabo de comer y no necesito bañarme». La anciana de inmediato sintió el rechazo por parte del niño, pero no le dio mayor importancia. Se acercó más a él y lo tomó por un brazo, invitándolo con dulzura a que lo siguiera. Pero en lo que hizo contacto con su piel se paralizó de inmediato. Lo soltó violentamente y su expresión cambió a una atemorizada. «Bien, mi niño, si no lo quieres, pues lo harás cuando lo desees», siguió sonriendo, pero ahora era una sonrisa disimulada. «Te dejaré con tus amigos para que se organicen. En esta aldea somos muy pocos. Hay muchas casas desocupadas. Hace un par de años hubo una epidemia que mató a muchos de nosotros. Y bueno, si deseas vivir todos juntos en una sola casa, pueden hacerlo. Pero creo que hay suficientes para todos ustedes». La anciana se disponía a retirarse, cuando escuchó la voz del niño mayor. Le pareció curiosamente ronca, desafiante e intimidante. No era la voz de un niño, o por lo menos eso le pareció a ella. «¿Cuál es tu nombre, señora?». Ella miró con una sonrisa que desafiaba el semblante amenazador del niño, y con una voz suave pero a su vez tenaz le respondió: «Mi nombre es Lilith, pequeño Adán. Espero que no lo olvides». Y sin decir una palabra más, se retiró. Los niños entonces se quedaron con su líder y lo miraban con obediente idolatría, esperando sus órdenes. Adán los miró a todos con expresión malhumorada. «Bien, busquemos una casa donde podamos estar todos juntos». Observó la interminable hilera de viviendas, pero ninguna le parecía de su agrado. Comenzó entonces a caminar y el resto de los niños caminaban detrás de él. A su paso fue observando todos los rostros que le saludaban con cordialidad. Su mente rápidamente comenzaba a calcularlo todo. 7 hombres, de los cuales solo 4 estaban en edad productiva. Se les veía fuertes y aguerridos. Vio que llevaba unos guantes en unos grandes troncos a una especie de depósito. Los otros 3 eran casi ancianos que estaban sentados en unos tocones afuera de lo que Adán supuso eran sus casas. 11 mujeres, sin contar a la anciana Lilith. De estas, 9 les pareció una hermosura, con un cabello rubio y largo. Adán pensaba que la mayor de ellas no debería tener más de 25 años. Las otras 2 eran mujeres maduras, obesas y con unas canas iluminando sus cabellos. Le sorprendió que no veía ningún niño. De hecho, los únicos eran ellos. Llegaron al final del sendero y Adán no se sintió satisfecho con ninguna de las comodidades que ofrecían aquellos lugares. Pero de pronto observó otro camino maltrecho que se perdía dentro del bosque y subía por una colina. Su curiosidad lo llevó a recorrerlo, seguido muy de cerca por su séquito de compañeros.
los cuales ya él había adoptado como súbditos. Adán se maravilló en lo que llegó a lo alto de la colina. Eso sí era lo que podía llamar una casa. Era grande y hermosa, con paredes hechas de cemento, con grandes ventanas. Rápidamente caminó hacia ella. La puerta era maciza, pero el pomo no ofreció resistencia. Al entrar le encantó todo. En realidad no había ninguna decoración, pero le pareció estupenda. Sería allí donde establecería su residencia junto a los demás. Aquí, dijo con voz determinante, aquí nos quedaremos. Todos lanzaron vítores de alegría y rápidamente salieron corriendo a buscar sus cuartos preferidos y a inspeccionar la nueva casa. Adán se quedó solo y caminó hacia otra estancia. Por una ventana pudo detallar un campo solitario, verde y espectacular. Colina abajo observó un lago cristalino y justo a su mano izquierda un gigantesco y frondoso árbol, con un hueco en su tronco. Sus ramas tenían unas hojas verdes que brillaban con la luz del sol con esplendor. Era sin duda un árbol majestuoso. Al poco tiempo, tanto los niños como su líder recorrieron cada centímetro de la casa y maravillosamente encontraron allí todo lo que necesitaban, menos comida. Aunque eso para Adán no era un problema. Los llamó entonces al gran salón que estaba a mano derecha de la entrada, justo antes de la escalera que subía a las habitaciones. Una vez reunidos allí, Adán los miró con ojos acusadores e intimidantes. «Compañeros», comenzó, «sin duda es una alegría que hayamos conseguido este lugar donde podremos vivir alegres. Pero no debemos confiarnos de los adultos. Recuerden que fueron ellos quienes nos tomaron y nos esclavizaron. No olvidemos nunca quiénes son aquellos quienes nos quieren hacer daño. Así que lo que les digo, compañeros, es que seamos unidos contra los adultos. Ellos son enemigos». Pero uno de los niños replicó: «Estos adultos no se ven malos. Han sido buenos con nosotros. Nos dieron comida y nos bañaron». «Eso siempre es al principio», interrumpió sonoramente Adán. «Nos bañan y nos alimentan para luego vendernos como esclavos. Pero esta vez no seremos esclavos. Estaremos todos unidos contra los adultos. ¿De acuerdo?» Los niños no se veían totalmente convencidos. En realidad estaban empezando a desconfiar de su líder, quien se mostraba demasiado intransigente. Adán se dio cuenta de ello. «Si me llego a enterar que alguno de los niños se queda con algún adulto o dejan que uno de ellos los ayude, les prometo que los colgaré de aquel árbol que está afuera». De inmediato reinó el silencio. Instintivamente todos miraron hacia el lugar donde su líder había señalado y observaron el solitario pero imponente árbol que se movía ligeramente con el viento. Nadie discutió más el asunto. Estuvieron de acuerdo de manera unánime. Adán se sintió poderoso. Se dio cuenta de que el miedo era más efectivo que de controles. Podía someterlos con total facilidad. Al fin y al cabo, ese era su plan. Ya estaba cerca de cumplir su propósito, y luego se iría para volver dentro de 100 años. Los días pasaron y los niños milagrosamente prosperaron. Nadie salía de la casa, ninguno bajaba la colina hacia el pueblo. No había comunicación con los adultos. Todos los niños, al mando de Adán, podían conseguir todo lo que necesitaban. Tenían agua fresca en el lago y también podían pescar. Los más pequeños aprendieron las labores más sencillas, como limpiar y lavar, aunque era más lo que desordenaban que lo que mantenía en orden. Pero Adán lo pasaba por alto. Sabía que eran demasiado estúpidos para entender. Señor Superinfinito aprendió a cocinar, y todos se degustaban con sus platos, aunque en realidad no tenía sabor alguno, solo era el pescado calentado al fuego hasta tostarse. Sin embargo, el líder jamás probó bocado. De hecho, se extrañaban que nadie lo hubiera visto comer desde que lo conocieron. Y ahora era más evidente la situación porque lo veían a cada momento. Estaban siempre juntos, pero su líder jamás había tocado comida alguna. El séptimo día, Adán se levantó como de costumbre y pasó gran parte de la mañana y casi toda la tarde recluido en su cuarto. Ya estaba cerca de anochecer cuando salió al salón. Su cuerpo estaba extraño, misteriosamente oscurecido, y se le notaba visiblemente irritado.
Los niños podían sentir su energía que los hacía desaparecer de su campo visual. El líder inspeccionaba el lugar. Algo llamó su atención. Se acercó a uno de los niños y le preguntó: ¿Dónde está No Tonto? El niño, que aparentaba alrededor de 7 años y que todos le pusieron el mote de Verde, se paralizó de inmediato, sin poder ocultar su nerviosismo. ¿Dónde está?, quiso saber Adán. Ahora su voz sonaba más profunda e intimidante. No era su voz. Verde retrocedió con su mano en la boca. Temblaba de miedo. Te lo preguntaré una vez más, y si no me contestas, morirás. ¿Dónde está No Tonto? El niño observó cómo la cara de su líder se desfiguraba, mostrando una piel negra y lisa, con unos ojos rojos espantosos. «Está en el pueblo, con los adultos», respondió con palabras atropelladas. Una expresión malsana se dibujó en el rostro de Adán, quien abrió sus ojos como platos, y sin mediar una sola palabra más, salió corriendo de la casa. El joven caminaba a paso apresurado a través del sendero que llevaba al pueblo. Al llegar, trató de divisar rápidamente al niño, pero no lo veía en las cercanías. Aminoró su paso, midiendo y observando el lugar con mucho detenimiento. Algunos de los adultos lo saludaron, pero él ni siquiera les prestó atención. De pronto observó a la vieja Lilith que salía de su casa, y a su lado estaban No Tonto y Señor Superinfinito. Ambos se veían recién bañados y alimentados. Adán sintió una furia que no pudo describir. Se acercó a ellos con rapidez, sus ojos inyectados en sangre, su piel oscurecida por la ira. Sus pensamientos eran todos malsanos. Ya estaba a pocos pasos, dejaría salir quien realmente era. Pero de pronto, sus ojos se cruzaron con unos hermosos ojos azules, que adornaban una tierna cara redonda y una piel blanca como la leche, con unos rizos dorados maravillosos. Como si fuese un extraño interruptor, todo cesó por completo. Sus ojos volvieron a la normalidad, su cuerpo se relajó y mantuvo una expresión serena. Se sentía nervioso, se sentía asustado. En ese momento, Adán era él. Los niños se quedaron paralizados observando a su líder, que tenía la mirada fija en la hermosa niña que acababa de salir de la casa de Lilith. La anciana de inmediato notó el cambio en el joven. «Adán, ella es Sofía, mi nieta». Los ojos del líder brillaban, su corazón palpitaba raudamente, y por primera vez desde que estaban allí y desde que habían salido del barco, esbozó una inocente sonrisa. «Hola», fue lo que alcanzó a decir Adán. Sus manos sudaban y su lengua se trababa. «No sabía que había una niña aquí, de por aquí, que sea de aquí». Señor Superinfinito y No Tonto se rieron ante la actitud de su líder, propinándole una mirada burlona. Eso fue lo que hizo que Adán saliese del trance en la que la niña lo había sumergido. Y como si fuese un golpe, su voluntad se doblegó y su furia volvió. «Al parecer no fui lo suficientemente claro. ¿Qué fue lo que les dije?». Los niños se silenciaron de inmediato, paralizados de terror. «Tenían hambre, y yo les di comida», comenzó Lilith. «También necesitaban bañarse, así que nosotros no necesitamos nada de ustedes», interrumpió furioso Adán. La tensión comenzaba a sentirse en el lugar. Algunos de los otros habitantes caminaban hacia ellos. Uno de los hombres llevaba un hacha en su mano. Los ojos de Adán se inyectaban en sangre. La anciana pudo sentir una energía malsana y corrupta que emanaba del joven, pero se mantuvo firme y con expresión altiva, como si estuviese preparándose para algo. «Vinieron a jugar conmigo», se escuchó la dulce voz de la niña. Una vez más todo cesaba. La tensión se iba y Adán se sentía calmado. Una mezcla de sentimientos surgió en el interior que no supo identificar. Emociones encontradas que emergían y se hundían en una lucha por salir a la superficie. Adán estaba emocionado, quería quedarse, deseaba hablar más con la niña, tomarla de la mano, salir a jugar. Pero luego, la ira y el desenfreno por la desobediencia de sus súbditos peleaba por alejar esa sensación y gobernar todo su ser. En ese momento, Adán era un campo de batalla. Sentía ira, tristeza, alegría, impotencia. En ese momento, no era él. Lanzó un grito estremecedor tan sorpresivo que todos quedaron paralizados por unos segundos. Adán se agarró la cabeza. «¡No! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella no!», repetía una y otra vez. Eran aullidos desesperados, como si intentase quitarse algo de encima, como si quisiera alejarse de algo.
Se acercó con violencia a la anciana y le arrancó a los niños de la mano. Los tomó por los brazos y comenzaba a arrastrarlos hacia la casa. Lilith entonces demostró una velocidad y una fuerza que contrastaba por completo con su semblante flojo y senil. Agarró a Adán por el cuello y de inmediato el grito de dolor no se hizo esperar. Vapor comenzó a salir del cuerpo del joven. Soltó a los niños y se separó de la vieja, gimiendo de dolor. Fue en ese momento que mostró su verdadero ser. Solo por un segundo hubo un destello luminoso que salió del cuerpo del joven y todos pudieron observar un par de alas envolventes y malvadas. Su cara estaba desfigurada, mostrando unos ojos rojos innaturales y unas escamas filosas de un color cobrizo brillante. Los niños son míos. Es un gutural proveniente de Adán. El segundo pasó. El destello y la visión demoníaca se esfumó y Adán volvía a ser él, pero mantenía su expresión furiosa y llena de maldad. Agarró de nuevo a los niños por el brazo y los arrastraba con rapidez por el sendero, directo a la casa. Nadie se cruzó en su camino. El miedo los gobernó a todos. La anciana los observó alejarse. La tristeza y la impotencia la embargaban. Hay un demonio dentro de ese niño. Tenemos que ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. Yo lo ayudaré, se escuchó la voz de Sofía, quien se acercaba a su abuela. Sus movimientos y sus expresiones parecían los de una persona mayor, con aplomo y decisión. Lilith la detalló. Siempre se sorprendía cómo una niña tan pequeña podía tener tal fortaleza de voluntad, y también sabía que cuando ella se empeñaba en algo era imposible hacerla cambiar de parecer. Es muy peligroso. No tengo miedo, replicó con su melodiosa e infantil voz, demostrando una valentía inusual. Ve, le dijo la anciana, nosotros haremos nuestra parte aquí. Sofía asintió y de inmediato salió corriendo detrás de Adán. Adán irrumpió en la casa con violencia, llevando a rastras al señor superinfinito y a Notonto, quienes se debatían infructuosos por zafarse. El resto de los niños escuchó el ajetreo y rápidamente se reunieron alrededor del gran salón. Aquí comenzó el líder cortante y con furia. Tenemos a dos traidores. Estos niños estúpidos fueron y se aliaron con los adultos. Su cara estaba congestionada, su piel comenzaba a ennegrecerse. Aquellos que nos quieren como esclavos, que nos engañan con promesas de comida. Estos estúpidos han caído en la trampa y buscan engañarlos a ustedes. ¿Qué haremos con ellos? La pregunta se quedó en el aire. Al parecer ninguno de los niños entendía lo que decía, o simplemente no le prestaron la suficiente atención. Niños idiotas, vociferó Adán. Estos dos pagarán por su traición. Serán colgados como ejemplo para todos ustedes. Y aprendan que no deban aliarse con los adultos. Rápidamente caminó hasta la cocina, llevando con fuerza a sus prisioneros, quienes se mostraron asustados. Los arrojó al piso. Cayeron haciendo un sonido pesado en el suelo de madera. Notonto se permanecía inmóvil, demasiado nervioso como para moverse. No estaba totalmente consciente de lo que sucedía a su alrededor. Adán se fue hacia una de las gavetas y allí consiguió una larga soga. Sintió que alguien se movía detrás de él. El señor superinfinito salió corriendo, intentando escapar, pero el líder fue mucho más rápido. Puso el pie en su recorrido, haciéndolo tropezar. El niño regordete cayó, su cara impactó de hielo en el piso y se partió la nariz, por la cual empezó a salir sangre abundantemente. Un hambre voraz poseyó a Adán en lo que vio la sangre del pequeño. Se apresuró con la soga y lo amarró por el cuello, repitiendo la acción con Notonto. Los llevaba a rastras por el jardín. El sol comenzaba a ocultarse por el oeste, y un anaranjado oscuro gobernaba en el cielo. Adán golpeó fuertemente al señor superinfinito, dejándolo casi inconsciente en el piso, sangrando intensamente. De un salto se subió a una de las ramas del gran árbol, y allí hizo un poderoso nudo. Notonto comenzó a sentir la presión en su cuello que lo alzaba. Luego hizo lo mismo con el señor superinfinito. Ambos tocaban el suelo solo con la punta de sus pies. Adán se mantenía en la rama, sosteniendo ambas sogas. Esto es para que aprendan, su voz era gutural y profunda, que nadie puede desobedecer mis órdenes. Acto seguido, alzó las cuerdas, levantando el peso de los niños de manera sobrehumana. Sofía corría desesperada colina arriba. Conocía muy bien el territorio, pero sus pequeñas piernas no podían abarcar mucho terreno.
Sabía muy bien lo que debía hacer. Era una niña valiente como ninguna. Tenía que ayudarlos como pudiese. Abajo, en el pueblo, los residentes se reunieron alrededor de la fuente. Llevaban en sus manos unas velas y unas dagas que tenían unas formas muy extrañas. Relucían con la luz del fuego. Se arrodillaron y comenzaron una especie de ritual. «Fuerzas de Natura», comenzó la anciana, «ayúdanos a derrotar a un demonio que intenta destruir nuestras vidas. Ven en nuestro auxilio, te lo pedimos». Los demás rezaban fervientemente, cuando de pronto alzaron las dagas que llevaban en sus manos y las clavaron en la tierra. De inmediato, un temblor se expandió por todo el lugar, y a su paso llenaba de una extraña energía a toda la naturaleza. Las raíces salían de la tierra como tentáculos, los árboles se movían contra el viento, como animales en cacería. Todo estaba cobrando vida, en búsqueda del demonio. Sofía por fin llegó a la casa, y al entrar la consiguió desierta. Corrió entonces hasta el jardín, y allí vio todo el espantoso espectáculo. Señor superinfinito y no tonto se mecían suavemente de un lado a otro con la soga al cuello. Sus caras estaban moradas, sus ojos fuera de sus órbitas y sus lenguas hinchadas salían de unos labios llenos de sangre. El resto de los niños miraban en silencio, atónitos e inmóviles, y en la rama del árbol, alzado con arrogancia, estaba su líder Adán, quien en ese momento mostraba unos ojos rojos inyectados en sangre, una piel escamosa y negra. Estaba convirtiéndose en el demonio. Sofía se acercó y no pudo reprimir un grito de dolor e impotencia por haber llegado tarde. En lo que Adán escuchó el grito de la niña, rápidamente se bajó de la rama e intentó acercarse a ella, con su mirada hambrienta, pero se detuvo en el acto, como frenado por una pared invisible. Se escuchó la voz del joven, pero se escuchaba lejana, como si luchara para poder hablar, escondida desde algún rincón oscuro de su cuerpo. «No te la llevarás a ella». Después hubo un súbito cambio de actitud, como si recibiese un golpe detrás de su cabeza que lo hizo regresar al semblante malévolo. «Tú ya no gobiernas sobre mí». Continuó su recorrido, su mirada fija en la hermosa niña, sus entrañas ansiando devorarla. Pero cuando llegó a su encuentro, un viento gélido, poderoso y antinatural reinó en el lugar. Unas raíces salieron del suelo y tomaron las piernas del demonio, mientras un rayo de luz caía del cielo y abrazaba con rapidez y calidez a Sofía, y la imbuía en una extraña e inestable energía. La niña observaba al demonio con ímpetu, desafiándolo, mientras éste luchaba por librarse de las raíces que lo tenían prisionero. Para el demonio todo estaba perdido. La niña se acercaba con sus brazos llenos de luz, dispuesta a acabar con ese horripilante ser. Pero su enemigo era poderoso, y desde las fuerzas de su mundo enfermo trajo un fuego infernal que quemó las raíces, las cuales huyeron como animales heridos. Sintiendo la libertad, retrocedió con fuerza, corriendo hacia el enorme hueco en el árbol. Sofía, quien no parecía ya una niña, avanzaba con rapidez, intentando alcanzar a su contrincante. El demonio llegó al lugar con rapidez y fuerza. Escarbaba con la intención de fundirse con la tierra y huir, pero no tuvo tiempo suficiente y ya Sofía estaba detrás de él. La niña se abalanzó sobre el demonio. Su cuerpo lleno de luz irradiaba tanta fuerza que quemaba la piel del engendro. Los niños observaban impresionados la intensa lucha que acontecía. Una amalgama de haces brillantes y oscuros hacían un remolino dentro del corazón del enorme árbol. El viento soplaba con una intensidad monstruosa. Los cuerpos de los niños ahorcados se elevaban con crueldad a merced de la ventisca. Adán observaba a Sofía desde aquel recóndito lugar. Él sabía que era él. Adán conocía su cuerpo, conocía sus manos, sus brazos, sus piernas. Estaba consciente de su propia identidad. Pero también sabía que no era él quien mandaba sobre todo aquello. Sus dedos no los movía él. Las palabras que pronunciaba no eran porque él lo ordenaba. Durante mucho tiempo había sido esclavo de un ente malvado y perverso. No recordaba cómo pasó, ni en qué momento exacto. Pero ahora, Adán era un viajero solitario, un alma encadenada dentro de su propio cuerpo, sin voluntad propia, sin identidad alguna. Y justo en ese instante, Adán no era él. Es por ello que luchaba con todas sus fuerzas, cuando vio que sus manos agarraban el cuello de la niña e intentaba asfixiarla. Pero él no lo quería, no deseaba hacerle daño. Pero no podía gobernar sus movimientos. El ser maligno que lo poseía lo mantenía sometido, sin poder hacer absolutamente nada. Y Adán era muy débil para vencerlo. Sofía sentía que el aire se iba de sus pulmones. Las manos de aquel horroroso ser las apretaban con fuerza.
Sin embargo, su voluntad era más poderosa. La joven e inocente niña, a pesar de su corta edad, tenía una sabiduría poco común en un niño. Siempre había demostrado una madurez y firmeza particular, con la cual se ganó el respeto de todos los habitantes del pueblo. Ella conocía la muerte desde el día en que nació, porque fue quien le quitó a su madre segundos después de haber salido de su vientre. Y con el pasar del tiempo ella siempre había estado acompañando sus pasos, en algunos casos de manera benévola y a veces demostrando su crueldad. Para Sofía era simplemente una amiga que pertenecía a otro mundo, cuyo poder y conducta jamás iba a comprender, que de vez en cuando la visitaba a buscar a alguien cercano a ella. Pero esta vez sería Sofía quien iría a visitar a la muerte. Ya le quedaban pocas fuerzas. El poder de su contrincante era abrumador, y ella solo una niña que no podía aguantar más. La oscuridad se hizo espesa y absoluta. Todo quedó cubierto por un manto negro asfixiante. El infierno se había apoderado del lugar. Ya no había esperanza, solo tristeza, odio y decadencia. Los gritos de las almas en pena se escuchaban en la lejanía. Los jadeos de los pecadores trepaban desde las entrañas de la tierra. El calor del fuego infernal derretía la carne de los niños que se encontraban en completo trance, hipnotizados, dormidos, muertos. De pronto, un diminuto haz de luz se encendió en medio de todo, brillante y cegador, que poco a poco fue creciendo, y en un solo parpadear, el punto se convirtió en un poderoso haz que atravesó por completo la oscuridad, convirtiéndola en sombras débiles que rápidamente desaparecieron bajo la poderosa luminiscencia. La ráfaga llevaba un poder inimaginable de bondad y esperanza, que ahuyentó por completo todo indicio de corrupción. En pocos segundos, todo estaba tranquilo. Los niños yacían muertos y quemados sobre el césped. Los ahorcados se mecían lentamente, su piel negra y llena de ampollas purulentas a punto de explotar. Dentro del árbol el demonio se retorcía al sentirse atrapado en el tronco. Se movía con rapidez entre la superficie agrietada y dañada por su presencia. El gran árbol se estaba secando lentamente. Mientras, en el piso, Adán lloraba inconsolablemente entre sus manos. Mientras en el piso, Adán lloraba inconsolablemente. Entre sus manos tenía el cuello de Sofía, quien no respiraba, no se movía. Sus ojos miraban directamente a los de un niño en una expresión suplicante de dolor y tristeza. Adán no podía entender las razones de lo que había sucedido. Su conciencia estaba dañada y confusa. Nuevamente había sido un esclavo dentro de su propio cuerpo. Su alma perteneció a un ser horrendo y despiadado que, gracias a esos hermosos ojos azules que ahora los miraba pálidos y sin vida, había vuelto a ser él. Adán ahora era libre. Cargó a la niña entre sus brazos y la llevó afuera del árbol. Las lágrimas inundaban sus ojos. Se sentía perdido y acongojado. Por la colina venía a su encuentro la anciana Lilith, quien al ver la escena corrió rápidamente a su encuentro. Adán, al ver a la anciana, cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname, no he sido yo, fue él, fue el demonio, perdóname». Sus palabras eran un sollozo desconsolado, gritos desesperados en medio de las lágrimas. Por un segundo la impotencia abrumó el corazón de Lilith, quien observaba los hermosos rizos dorados de la niña que caían inmóviles entre los brazos de Adán. Veía las lágrimas del niño, quien suplicaba por el perdón. Su corazón le exigió que lo castigara sin piedad. El niño no debería vivir, debía hacerse justicia. Pero su mente le obligó a recapacitar. Nada de lo que había sucedido fue culpa del pobre niño. Se arrodilló entonces frente a él y secó sus lágrimas. Ya todo pasó, lo consoló. Ya todo pasó. No, le replicó Adán en medio de su llanto. Él ha dejado mi cuerpo, pero me ha contaminado por completo, me ha convertido en un demonio. Ahora soy yo un demonio. Por favor, mátame, suplicaba el niño. Pero Lilith lo abrazó con fuerza y dejó que se desahogara por completo. El tiempo pasó y poco a poco las cosas fueron volviendo a la normalidad. Lilith y el resto de los habitantes fueron al día siguiente a darle sepultura a los niños que habían muerto en el terrible suceso. Pero al llegar al patio de la casa observaron con asombro que todos habían desaparecido. El árbol había crecido de tamaño y se veía más intimidante e imponente, y en una de sus ramas se mecían dos largas sogas con el batir del suave viento. Adán también había desaparecido. Luego de que el demonio había salido de su cuerpo, fueron atendidas todas sus necesidades, curando sus heridas tanto físicas como emocionales. Pero él sabía que estaba contaminado.
Él sabía que se había convertido en un demonio. Es por ello que, en una noche, salió silenciosamente del pueblo y se adentró en el bosque, y durante muchos años nadie lo volvió a ver. Lilith sintió compasión por el pobre niño, y con continuos rezos lo cuidaba con su fe. Sofía la visitaba de vez en cuando, algunas veces en sueños. En otras, su espíritu se presentaba en la puerta de su casa o en la cocina. No se decían nada, pero la anciana agradecía sus encuentros. Los años pasaron y el pueblo poco a poco fue creciendo. Todos mantuvieron en secreto lo que pasó aquella noche. Durante cientos de años, los habitantes vivían eternamente en sus casas, haciendo exactamente lo mismo, manteniendo el pueblo con sus mismas costumbres, alejados de todo y a su vez conociendo cada cosa que sucedía. Porque esa fue la orden que Lilith recibió. El pueblo siempre debía mantenerse. Pero, cada 100 años, el demonio buscaba siempre vengarse y liberarse de aquel gigantesco árbol que se mantenía y que lo había convertido en su cárcel.